Capítulo 1. Me convertí en el hijo adoptivo potencial de Napoleón. Verán, soy un jugador. ¿Saben qué es lo más importante en los juegos de azar? Hay incontables tipos de apuestas en el mundo. Las cartas, la ruleta, incluso las apuestas deportivas y, si lo piensas bien, hasta la lotería son tipos de juegos de azar. ¿Qué si es ilegal? Bueno, eso solo es así en Corea. En la mayoría de los países del mundo hay muchos juegos de azar legales. Entonces, volviendo al punto principal, ¿qué se necesita para ganar en los juegos de azar? Par. Impar. Es el instinto para distinguir si algo sucederá o no. Esta es la cualidad suprema de un jugador, un jugador. Yo tengo ese instinto. Como estas letras plateadas que he visto desde que era pequeño. Impar. Al ver las letras claramente, tomé mi decisión. La carta se voltea frente a mis ojos. Sí, exactamente esto. Salió el lado que elegí. Los ojos de mi oponente se distorsionan. Sonrío con aire de suficiencia. Bien, entonces me llevaré esto. Este dinero. Mientras barría el dinero de la mesa, salí silbando. Las caras de los jugadores en el casino se contorsionaron, pero ya no importaba, pues el dinero ya estaba en mis manos. Metí todo el efectivo en una bolsa de golf y salí conduciendo. Por fin podré darme un festín con este dinero. 3 años de vida como estudiante en el extranjero. Días que pasé más apostando que estudiando. Fue entonces cuando, ¿esto todavía estaba aquí? En un lado del auto, mi tesis de maestría estaba tirada. La última decisión de Napoleón. La campaña de Rusia. En ese momento, no debería haberla visto. Vaya, la escribí para nada. ¿Qué? ¿Qué es esto? Aunque ahora soy un jugador, hace 3 años era un inocente estudiante internacional. Y no cualquiera, sino un estudiante de posgrado en Historia Occidental, específicamente Historia Francesa, aunque no daba dinero. Me embarqué en mis estudios en el extranjero con grandes ambiciones, pero de alguna manera terminé más envuelto en los juegos de azar. Desde pequeño, tuve esta misteriosa habilidad para hacer juicios. Los estudios no iban bien, pero apostar era fácil. Es natural elegir lo más sencillo. De repente, mientras miraba la tesis, rechiné los dientes. Napoleón idiota. Tan idiota como yo, sí, justo como yo, que vine a estudiar al extranjero con la tonta idea de convertirme en profesor. La historia occidental es famosa por lo difícil que es obtener un título. ¿Por qué es difícil? Obviamente porque necesitas estudiar en el extranjero para conseguir un puesto como profesor de historia occidental. Es natural. De todos modos, después de muchas dificultades, pruebas y tribulaciones, al menos logré aprobar mi tesis de maestría. Esa tesis trata sobre la historia francesa, específicamente sobre la era napoleónica después de la Revolución Francesa. De una forma u otra, tuve que leer incontables veces sobre la Revolución Francesa y la era napoleónica. Y cuando lees los libros de historia y documentos de esta época, siempre hay 2 hechos que te dejan atónito. 1. Gran parte de las instituciones que perduran hoy en Francia y la Europa moderna fueron creadas durante los 15 años de gobierno de Napoleón. 2. Todo eso se desvaneció con una sola campaña fallida. Esta campaña de Rusia. ¿Por qué diablos tomaste esa decisión? Napoleón, mero noble rural, nacido en una isla que ni siquiera era Francia, un simple pueblerino, y aún así, se convirtió en el hombre más poderoso de Europa en un instante. Un conquistador que causó la muerte de cientos de miles de sus propios soldados y millones de enemigos. Mientras miraba al protagonista de mi tesis, ladeé la cabeza. Los errores de Napoleón, aunque abundantes en la última etapa de su gobierno, definitivamente, si no hubiera sido por esta campaña de Rusia, no habría caído de forma tan miserable. Si fuera yo, al menos no habría elegido esto. ¿No bastaría simplemente con no extenderse hacia Rusia? Fue entonces cuando, ¿en serio? Parpadeé. Letras plateadas aparecieron como un destello frente a mis ojos. Por un momento, me froté los ojos pensando que era una alucinación, pero seguían allí. ¿Habría desarrollado algún problema en la vista por estudiar demasiado? En ese momento, al menos no debería haber respondido. Pero sin darme cuenta, contesté. Sí, ¿verdad? Si tan solo se hubiera detenido después del bloqueo continental, en ese instante, las letras plateadas aparecieron de nuevo. Entonces, ¿por qué no le das un consejo? A ver si funciona. En ese momento, sentí que mi visión se volvía completamente negra. Cuando levanté la cabeza, Dios mío, frente a mí,
un camión se abalanzaba sobre mi auto. De repente mi visión vuelve a aclararse. Todo mi cuerpo está empapado en sudor frío. Por un momento, cierro y abro el puño para asegurarme que es real. Sí, estoy vivo, solo que el recuerdo de hace un momento era la muerte de mi vida pasada. En ese momento, una pequeña puerta se abre y aparece un rostro aún poco familiar. Cariño, ¿por qué te despiertas así? ¿Tuviste una pesadilla? Tez blanca como la nieve, ojos negros y una sonrisa radiante. A simple vista, una belleza deslumbrante. El problema es que este rostro definitivamente no es el de una coreana. Forzando una sonrisa, me dirijo a la bella mujer. No es nada, mamá. Bien. Entonces, sigue durmiendo. Mamá saldrá un momento, ¿vale? Mamá, no me digas que vas a ver a otro hombre. En ese momento, la bella mujer frunció el ceño y se abalanzó sobre mí para darme una palmada en el trasero. Eugene, este niño. No hay cosa que no te atrevas a decirle a tu madre. Hago una mueca mientras recibo los golpes. Se siente muy real. En ese momento, grité suplicando entre lamentos. ¡Ay, ay, ay! Mamá Josefine, por favor. Sí. Esta bella mujer que me está golpeando. Esta madre inmadura que deja a su hijo para ir a divertirse con hombres. Es la mujer llamada Josefine. ¿Quién es? ¿No lo adivinan? Josefine de Beauharnais, la primera esposa de Napoleón y primera emperatriz del Imperio francés. ¿Y entonces quién soy yo? Eugene o Eugene de Beauharnais, el primer hijo adoptivo de Napoleón. Capítulo 2. Eugene sigue siendo un jugador. Bien, impar o par, elija. El escenario es París, en los callejones del Faubourg Saint-Germain, al sudeste del Sena, donde se alinean monasterios, escuelas militares y grandes mansiones nobles. Sin embargo, este lugar no es solo esplendor. En esta época, la ciudad no está dividida en distritos planificados como el París moderno. Incluso las calles llenas de gente adinerada tienen sus callejones. Las calles allí son sucias, mezcladas con tabernas y vagabundos. Mientras en el centro los intelectuales beben café, aquí beben vino de mala calidad. Y por supuesto están las apuestas. Maldita sea, si pierdo esta vez, ¿lo perderé todo? A finales del siglo XVIII, los hombres reunidos en una taberna de París miraban fijamente la mesa de juego. Frente a ellos hay un muchacho de cabello castaño y ojos azules brillantes. Par o impar. El juego de azar más básico, tan simple que hasta un niño puede jugarlo. Los amigos del hombre de mediana edad que se retorcía frente al chico estallaron en risas. ¡Ja, ja! ¿Qué clase de espectáculo es este? Perdiendo contra un niño. Oye, ni siquiera tiene 10 años. Por su habilidad en el juego, debe tener unos 14 años. ¿Qué dices? Solo está mal alimentado. Uf, ¿cuánto dinero es eso? Vaya, deben ser al menos 100 sols. En las monedas apiladas sobre la mesa brilla el rostro del rey. Luis XV, el monarca anterior. Aunque fue el responsable de arruinar el país, el dinero no distingue entre lo noble y lo vulgar. El hombre de mediana edad solo miraba fijamente el reverso de la carta bajo la mano del muchacho. Cartas de póker. Su nombre oficial es juego de cartas francés. Los juegos de cartas que han llegado a la época moderna se originaron en París, Francia. Precisamente en la década de 1780 del siglo XVIII, se podría decir que dominaron la época. Por supuesto, el juego que enfrentaba al muchacho y al hombre no era un juego de cartas formal. Era simplemente un patrón muy simple de adivinar pares e impares. Sin embargo, como mostraban las monedas apiladas del lado del muchacho, el hombre ya había perdido decenas de veces. La mirada del hombre se desvió momentáneamente hacia otra carta ya volteada. Número 3. Impar. En ese momento, el muchacho sonrió y habló. ¿No va a decidir, señor? Entonces elegiré yo primero. Thierry, el hombre de mediana edad, sobresaltado, tomó su decisión. Está bien. Par, ¿no se arrepentirá? Te digo que no. Voltéala. Eugene, el muchacho, con sus ojos azules brillantes, volteó la carta. Impar. Rey, que equivale al número 13. Thierry arrojó sus monedas. Por supuesto, los bebedores de la taberna que observaban se reían a carcajadas, disfrutando de la desgracia ajena. ¡Ah! 33 victorias consecutivas. Vaya, Thierry, hoy también lo perdiste todo. ¡Ah! ¿Cómo es posible?
Todo lo que elijo está mal. Eugene se levantó de su asiento riendo suavemente. Al contrario, es que lo que yo elijo está bien. Thierry parpadeó y preguntó, ¿qué? ¿Qué quieres decir? ¿No se dio cuenta cuando iba a elegir impar y yo hablé a propósito? Lo guié hacia par. Ah, no. Entonces, ¿sabías que sería par? ¿Cómo? No me viste hacer ninguna trampa. Ante la sorprendida pregunta de Thierry, Eugene respondió guiñando un ojo. Intuición. Esto era, por supuesto, una mentira. Aunque considerando que la palabra intuición originalmente significa algo similar a una inspiración divina, podría ser media verdad. Después de todo, frente a los ojos de Eugene aparece la misma habilidad de su vida pasada, como una gracia trascendental. Son letras plateadas brillantes, las letras de plata blanca, par. Mientras miraba las claras letras plateadas, Eugene tomó una moneda, uno sol, de la mesa. Bien, me llevaré solo esta. Vaya, Eugene, ¿el pequeño es generoso? Ja, ja, ja. Una decisión sabia porque si te lo llevaras todo, nosotros te lo quitaríamos. De repente, Eugene se detuvo mientras salía. El nombre exacto es Eugene. Señor, Eugene. Este nombre, aunque originalmente deriva del griego, en francés se pronuncia correctamente como Eugène. Sin embargo, su padre lo nombró así por una razón completamente diferente. Por Eugène de Savoy, el famoso general francés en Austria. Su padre obtuvo ese apodo durante la Guerra de Independencia Americana, y por eso le puso Eugène. Por eso en casa siempre lo llaman no Eugène, sino Eugène, con pronunciación inglesa, o mejor dicho, americana. Los bebedores de la taberna se miraron entre sí y estallaron en carcajadas ante las palabras de Eugène. ¿Esa es la pronunciación inglesa? No, debe ser al estilo americano. Han llegado muchas cosas del Nuevo Mundo. ¿No fue su padre a luchar con los independentistas americanos? ¿Y su madre no es del Nuevo Mundo? En fin, así es. El hijo de un noble que participó en la Guerra de Independencia Americana, y el hijo de una mujer del Nuevo Mundo. El reencarnado, Eugène de Beauharnais, salió de la taberna. Kling, llevando una moneda como recuerdo de su victoria en las apuestas de hoy. En 1788, París era ruidoso en todas partes. Callejones oscuros, calles llenas de inmundicia, lugares difíciles para que camine un niño. Sin embargo, Eugène salió a la calle como si nada. El ruido era verdaderamente abundante. Alto ahí. No huyas con ese pan, como si fuera a pararme. ¡Qué gracioso! Si te atrapo te mato. Los gritos del carterista que corría por el callejón y del dueño de la panadería eran ensordecedores. Lo irónico es que el Faubourg Saint-Germain, el barrio del Santo Germán, era considerado una zona acomodada de Francia. Desde el siglo XVII, los nobles habían cruzado el Sena para construir sus mansiones. Si uno levantaba la vista desde este callejón, podía ver la parte trasera de las enormes mansiones, y aún así, había pobres que vivían pegados a sus muros. 1788 de nuestra era. ¡Qué desastre! Eugène refunfuñaba mientras caminaba a saltitos intentando no pisar la inmundicia. Si iba a reencarnar, ¿no habría sido mejor nacer en una época más cómoda, en una posición más privilegiada, o haber despertado siendo adulto? Al ser consciente como niño, no tenía forma de liberar el estrés. Solo le quedaba el hábito que había aprendido en su vida anterior: apostar. De repente, Eugène se estremeció. Aunque era primavera, hacía frío. Justo cuando estaba por recordar que 1788 era famoso por su repentina ola de frío. ¡Uf, qué frío! ¿Eh? En ese momento, chocó con el carterista que venía corriendo. Eugène, aún un niño pequeño, ni siquiera pudo reaccionar apropiadamente. Mientras Eugène caía abrazándose a sí mismo, el joven carterista, aunque delgado como un palillo, mantenía su vigor. El carterista se abalanzó sobre Eugène con ojos furiosos. «Maldito mocoso, te voy a matar». Espera, soy un niño. Agredir a un menor es un delito grave. ¿Qué tonterías dices, imbécil? Parecía haber olvidado al gordo panadero que lo perseguía. Eugène cerró los ojos con fuerza. Era una situación donde no podía escapar de su realidad de ser un niño. Fue entonces cuando, crack, alguien agarró con fuerza la muñeca del joven carterista. Era un muchacho apuesto y vivaz a primera vista. Tendría unos 15 años.
A diferencia del carterista, se notaba que estaba bien alimentado y desarrollado, con una constitución bastante robusta. El muchacho vivaz le sonrió al carterista mientras hablaba. Oye, chico, además de robar ahora quieres cometer un asesinato? Este ni siquiera tiene 8 años. Si lo golpeas podrías matarlo. Sería muy problemático. Ah, suéltame. Él, el dueño viene. Ah, sí, buen viaje. Tan pronto como el muchacho vivaz lo soltó, el carterista salió corriendo hacia los callejones lejanos. ¿Cómo dejas escapar a un ladrón? Que Saint-Germain te maldiga. Podrido. El panadero, que venía corriendo sin aliento, pasó maldiciendo. Por lo visto, al dejar la tienda desatendida para perseguirlo, parecía que el carterista había robado la panadería bastante a menudo. Aunque, ¿no sería la panadería más vulnerable a otros pobres mientras tanto? Eugene pensó en esto incluso mientras estaba tirado. Después de todo, este era un tiempo donde hasta un grano de trigo era extremadamente valioso. En ese momento, el muchacho vivaz le tendió la mano con una sonrisa. ¡Qué desastre! Vamos, chico, no desesperes en las calles oscuras. La salvación divina siempre está presente. Viendo al chico rubio que hablaba como en un manga de boxeo, Eugene resopló. Tonterías. Oye, te salvo y así me lo agradeces. ¿No podrías hablar bien de mí con tu madre? Con solo 15 años y ya persiguiendo mujeres casadas. Tu futuro es brillante, ¿eh? Eugene le preguntó a Hippolyte, el adolescente enamorado de su madre. Hippolyte, ¿qué haces en este callejón en vez de vender ropa? Louis Hippolyte Charles, un amigo que Eugene conoció en París después de reencarnar, y un chico que adoraba a la madre de Eugene. Originalmente hijo de un comerciante de telas, había venido a París porque su padre abrió una sucursal aquí. Se hizo amigo de Eugene, quien era de París, porque la madre de Eugene frecuentaba la tienda de telas. Esa era Joséphine de Beauharnais. Hippolyte sonrió mientras ayudaba a Eugene a levantarse. Obviamente vine porque tu madre me lo pidió. ¿Y tú, no es que aún no has cumplido años? Teniendo 7 años, vaya. Más que precoz eres extraño, ¿sabes? Eugene. Nacido el 3 de septiembre de 1781. Un niño que aún no llegaba a los 10 años resopló con desdén. Aunque en realidad, por dentro, Eugene era al menos 10 años mayor que Hippolyte. Es que soy un genio. Una explicación muy simple. De hecho, hay una razón por la que esto es posible. Porque esta es la era de los genios. La Europa del siglo XVIII es verdaderamente una época turbulenta, la era de los genios. Por cierto, ¿qué será de este país? Incluso sin mencionar a Napoleón, es la época en que aparecieron por primera vez jóvenes genios llamados prodigios, como Mozart, Beethoven y Goethe. En términos modernos, se podría decir que era una época repleta de niños superdotados con coeficientes intelectuales extremadamente altos. Beethoven tenía 7 años cuando tocó en su concierto prodigio, exactamente la edad actual de Eugene. Debido a ese ambiente de la época, Hippolyte aceptaba el comportamiento inadecuado para la edad de Eugene. Por eso mismo, de camino a casa, repentinamente preguntó sobre el país. Por supuesto, Eugene, colgado del hombro de Hippolyte, resopló. ¿Qué hace un vendedor de telas preocupándose por el país? Ah, ¿existe alguna ley que diga que solo los nobles pueden preocuparse? Aunque no lo parezca, también tengo patriotismo, ¿sabes? Patriotismo, ¿eh? Incluso después de ver lo de antes, Eugene sonrió amargamente y pronunció la verdad. Bueno, si fuera un apostador, apostaría a que se hunde. Incluso sin conocer la historia original del futuro, era evidente. La Revolución Francesa, un resultado que cualquier persona del siglo XXI conoce. Sin embargo, hay cosas que solo se pueden entender viviendo en la época. Ahora mismo, hay gente muriendo de hambre por falta de trigo por todas partes en París. La tiranía de los nobles, la bancarrota financiera, el lujo de la reina, todo eso es secundario. Francia, una tierra originalmente próspera, está literalmente en hambruna. En 1785 hubo sequía. En 1787 inexplicablemente inundaciones, y este año un frío récord. Es sorprendente que no se haya hundido ya. Por supuesto, Hippolyte, quien había sacado el tema, miró alrededor sorprendido. Oye, ¿tu familia no es de vizconde? ¿Está bien que digas esas cosas? ¿Qué parte de mi aspecto parece el de un hijo de vizconde? Además,
Mi padre ni siquiera es el heredero. Solo es un militar. Bueno, sí, pero eres noble, ¿no? Sorprendentemente, la familia Beauharnais es en realidad una familia de vizcondes. Aunque el padre de Eugene es el segundo hijo, y ya en la época del abuelo, habían dilapidado su fortuna. Por eso, aunque Eugene vivía en la calle Saint-Germain donde residían los nobles, su casa estaba en realidad en los callejones. Sin embargo, para Hippolyte, hijo de un simple comerciante de telas, seguía siendo una noble familia impresionante. Pero Eugene respondió cínicamente: ¿Noble? Hace 5 generaciones probablemente no había tanta diferencia. De hecho, la familia Charles, burguesa que había logrado establecerse en París, probablemente era más rica. El joven Hippolyte Charles solo se relamió y asintió. Incluso sin ser un genio o un apostador, Hippolyte tenía ojos para ver. De todas formas, es un desastre. Este año hace frío, el año pasado hubo inundaciones y hace unos años sequía, ¿no? Últimamente no te falta comida, gracias a ti. Jaja, cuando llegué a París me ayudaste mucho. Vaya, pensándolo bien, ¿no tenías 4 años entonces? ¿Cómo un niño llegó a ser tan precoz? Hubo un tiempo cuando recién llegó a París que, debido a la sequía, se quedaron sin trigo y tuvieron problemas. En ese momento, Eugene, que vivía al lado, ayudó a Hippolyte. Ese fue el primer motivo por el que se hicieron amigos. De repente, Hippolyte golpeó suavemente a Eugene y lo bajó. Ya llegamos. Dicen que a veces vienen lobos, así que no andes solo en adelante. Señor extraño, ¿acaso tú podrías atrapar un lobo? Ah, con un arma podría. Sabes, cuando estaba en Romainvilliers, cazaba ciervos y todo de un solo tiro. Ja, ja, ja. Viendo a Hippolyte contar fanfarronadas increíbles, Eugene volvió a resoplar. No alardees si ni siquiera has disparado un arma. La pólvora es algo valioso. Cuando un mayor alardea, deberías fingir que no te das cuenta. Podría llegar una época donde perderías la cabeza por alardear incorrectamente. Si el país se hunde, por supuesto, en la historia original, Hippolyte de hecho vivió más que Eugene. Pero en esta Francia al borde de la revolución, ¿quién podría saber qué sucedería en estos tiempos turbulentos? Viendo la expresión seria de Eugene, Hippolyte se estremeció y negó con la cabeza. ¡Ay, deja de hablar de cosas siniestras! Después de todo, nuestra familia real ha existido por casi 1000 años. 1000 años. Para ser exactos, 891 años. Es el tiempo que la Casa Real Francesa, la dinastía Borbón, ha resistido desde los tiempos de su casa original, los Capetos. Ninguna otra casa real europea ha resistido una historia tan larga como los Capetos. Esto es cierto incluso en la historia original moderna. Sin embargo, Eugene se rascó la cabeza ligeramente y sonrió con ironía. Sí, por eso te digo que un apostador lo juzgaría así. Este niño primero aprende a apostar y ahora habla así. Pero un verdadero apostador, de repente, la mirada de Eugene se dirigió hacia el sur. Apostaría por un nuevo imperio, probablemente en dirección a Córcega. Todavía era la época en que reinaba un rey. Aún no había llegado el momento para que Eugene hiciera su apuesta. Capítulo 3. En el futuro, en la historia original, aunque todo el mundo desconoce a Eugene, sí conocen a su madre. Después de todo, ella es la famosa primera esposa de Napoleón. Entonces, ¿qué hay del padre biológico de Eugene? Ja, ja, ja. ¡Qué día tan maravilloso! ¿No sientes que el mundo da vueltas? Aunque nadie lo recuerde, definitivamente existe un padre biológico. En el distrito de Saint-Germain-des-Prés, en un callejón, en la mansión Beauharnais, un hombre en uniforme militar visiblemente ebrio hace su entrada. Alexandre de Beauharnais, el segundo hijo de la familia vizconde de Beauharnais y padre de Eugene. Alexandre dio una vuelta mientras cantaba alegremente. Oh, amor mío, aspirar tu dulce fragancia es más embriagador que llevar una corona. Eugene, que lo observaba con indiferencia, resopló. Habla de coronas cuando nunca ha llevado una. Ja, ja, ja. Es una metáfora, pequeño. Eres demasiado joven para entender el amor. Sí. Entonces fue a conocer a una nueva amante. El joven oficial Alexandre le guiñó un ojo a Eugene. No. Hoy estuve jugando a las cartas con mis compañeros. Lo de las amantes es un secreto para tu madre, ¿eh? Aunque bueno, pronto terminaré con ella. Actualmente,
La madre de Eugene no está en la mansión Beauharnais. Hace 3 años, en 1785, Alexandre comenzó a vivir separado de su esposa Josefine. La razón es simple: sospechas de infidelidad. El asunto es complejo, pero en resumen es sencillo. Sospecha que Hortense, la hermana menor de Eugene, es hija de otro hombre. En realidad, Alexandre no está en posición de criticar a otros. De cualquier manera, por esta razón están separados, y la madre de Eugene está en un convento. Por el contrario, Alexandre está criando a Eugene como padre soltero, aunque, por supuesto, mayormente lo deja al cuidado de la criada. En ese momento, Alexandre, tambaleándose por el vino, golpeó un adorno en la pared. Lo que cae de la pared es una espada. ¡Ay! ¿Y esto qué hace aquí? Alexandre recogió apresuradamente la espada y la examinó minuciosamente en busca de daños. La espada está deslumbrante, decorada con joyas y metales preciosos. Una espada en forma de cruz que literalmente podría llamarse una espada sagrada. De repente, Alexandre contempló la espada con admiración y murmuró: Frank, Masonry, sabre. En inglés sería así, Freemason Sword. Si preguntas si se trata de los famosos masones, así es. Finales del siglo XVIII fue precisamente el apogeo de la masonería. Sin ir más lejos, Mozart era masón. Lafayette, quien regaló esta espada, era masón. Y George Washington, figura de esta época, también era masón. Entonces, ¿Alexandre es miembro? No, simplemente la recibió como regalo. Del general Lafayette, héroe de la Guerra de Independencia Americana y famoso general francés. Eugene miró la espada con atención y preguntó: «Esa espada la recibió en el Nuevo Mundo, ¿verdad?» «Ja, ja, así es. Fueron mis mejores tiempos. Bajo el mando del general Lafayette, derrotamos sin piedad a los ingleses. Tu nombre, Eugene, o Eugene, también lo elegí como símbolo de esa victoria. No hable como si fuera un anciano. Todavía es joven. Aunque habla como un veterano de guerra, Alexandre en realidad nació en 1760. Es apenas un joven oficial de 28 años. Sirve en el Regimiento de Caballería Real, la unidad Champagne, con el rango equivalente a mayor. Sorprendentemente, Alexandre es un veterano de la famosa Guerra de Independencia de Estados Unidos. Estados Unidos logró su independencia total en 1783, es decir, apenas hace 5 años desde el momento actual. Alrededor de 1781, cuando nació Eugene, Alexandre luchaba valientemente en América. Esta espada fue un regalo de Lafayette en reconocimiento a sus méritos durante ese período. Por supuesto, Eugene recuerda esa espada de otra manera. Esa debe ser la famosa espada de los Beauharnais, como parte de la historia de cómo los Beauharnais conocieron a Napoleón. De cualquier manera, si lo pensamos bien, la revolución está próxima. Ser militar es una ventaja enorme. Sin embargo, Alexandre nunca logró dejar su nombre en la historia. En pocas palabras, fue incompetente. Y quien mejor lo sabe es el propio Alexandre. Alexandre soltó una carcajada mientras colgaba la espada en la pared. «Ja, mi época dorada ya terminó. Eugene, tú serás el estandarte de nuestra familia Beauharnais. El prodigio Eugene de Beauharnais, prodigio. Aunque Eugene solo tiene 7 años, ya es conocido en su entorno como un niño extraordinario. Todo por los juegos de cartas. Normalmente uno detendría a un niño de jugar a las cartas, pero Alexandre, por el contrario, se alegró sorprendido. Conocía bien la fiebre por los niños prodigio que estaba arrasando la Europa del siglo XVIII. Aunque uno sea ordinario, si tu hijo es extraordinario, eso solo puede cambiar tu vida. ¿No lo había demostrado ya el genial compositor Mozart, que todavía es popular en Viena? Por supuesto, Eugene respondió con indiferencia. «Lo siento, pero no soy Mozart». «Bah, ¿qué importa la música? La gloria en la vida, hijo mío, la forjan el fusil y la espada. Debes ir a la escuela militar de Brienne. Allí te convertirás en un oficial al servicio de su majestad. Tú puedes ser un soldado genial». «Ah, sí, ya veo. Pensar en hacer de su hijo un soldado desde ya. Realmente es un padre absurdo». Aunque por supuesto, en esta época todavía no existía el concepto de derechos de la infancia. Aún así, es obvio que ser soldado es una profesión difícil. Fue entonces cuando, golpeteo, de repente se escucharon fuertes golpes en la puerta. «Alexandre,
¿Estás ahí? Oye, ¿cuándo vas a pagar tus deudas, eh? Las criadas se sobresaltaron, y Alexandre contuvo la respiración. Por el contrario, Eugene chasqueó la lengua. Deudas. Bebedor, jugador y mujeriego, todo esto cuesta dinero. Y aunque sea mayor, el sueldo militar es predecible incluso en esta época. Aunque sea hijo de nobles, como es el segundo hijo, no tiene otras fuentes de ingresos. Naturalmente está cubriendo el dinero que le falta con deudas. Alexandre, pegándose apresuradamente a un rincón de la pared, le dijo a Eugene, «¿Di que no estoy, Eugene? Parece que saben que está aquí. Aún así, en estos casos hay que decir que no está». Eugene negó con la cabeza y salió a la puerta. «Buenos días, monsieur Recamier. Mi padre no se encuentra en casa en este momento. Después de todo, siendo el segundo hijo de un vizconde y oficial del ejército real, no es normal que pida dinero prestado a matones». El caballero que estaba fuera de la mansión Beauharnais frunció el ceño. Era Jacques Recamier, el dueño del prestigioso Banco Recamier, originalmente director de un banco en Lyon, cerca de la frontera suiza. Últimamente se esforzaba por expandirse a París. Le había prestado dinero a Alexandre, y ahora tenía dolor de cabeza por ser un deudor moroso. El acreedor Recamier miró a Eugene con el ceño fruncido. Por más que fuera un banquero materialista, era difícil intimidar a un niño de 7 años. Dejarlo todo en manos de un niño. Dile a tu padre esto. Si no paga todo el capital y los intereses para fin de mes, iré a ver a tu abuelo. ¿Cuánta deuda tiene para que esté así? Ja, ¿acaso entendería si te lo digo? Nada menos que 6.000 libras. Y eso solo el capital. Mientras veía a Recamier alejarse furioso, Eugene silbó suavemente. Vaya, 6 meses de gastos de vida, libras, es decir, monedas de oro francesas. En resumen, el padre de Eugene, Alexandre, tiene una deuda equivalente a medio año de gastos de vida. ¿A dónde acude un oficial noble sin vergüenza cuando está agobiado por las deudas? Ah, ese usurero. Seguramente es descendiente de judíos. O si no, protestante. Va, nada menos que a casa de su amante. Una mansión incomparablemente más grande que la mansión Beauharnais. Alexandre llegó con Eugene a la gran mansión conocida como el Palacio de Salm, para conseguir dinero de alguna manera, aunque sea suplicando. Amélie, la amante de Alexandre, salió con café entre risitas. ¿Así que has huido a mi casa? ¿Ja? ¿Quién dice que he huido? He venido expresamente a verte, Amélie. Je. Ay, ¿quién pensaría que eres un hombre tan lleno de amor? Amélie pellizcó suavemente la mejilla de Eugene y sonrió. Nuestro adorable Eugene debe haberse asustado, ¿verdad? Eugene, que comía galletas en silencio, inclinó la cabeza respetuosamente. Sí, Madame Hohenzollern. Amélie Zéphirin von Samm-Kirburg, la actual amante de Alexandre de Beauharnais. Solo por ser la señora de esta gran mansión, ya se nota que no es una persona común. Sin embargo, el título que Eugene acaba de mencionar va mucho más allá. Hohenzollern, el apellido de la futura Casa Real de Prusia. Aunque, estrictamente hablando, es una rama de la familia Hohenzollern, específicamente la esposa del príncipe de Sigmaringen, en el suroeste de Alemania. Aún así, es indudablemente la esposa de una familia real. ¿Por qué está aquí la esposa de una familia real? Hay una historia complicada detrás, pero en resumen es simple. Amélie, hija de un príncipe alemán educada en Francia, odiaba a Alemania y amaba París. Así que 3 años después de casarse, dejó a su esposo e hijo y vino a París. A esta mansión, donde está su hermano Frédéric, el príncipe de Salm. Amélie rió mientras acariciaba el cabello de Eugene. Ah, este niño siempre es tan educado. Ojalá mi hijo creciera así. Bah, ¿cómo podrían los alemanes enseñar tales modales? Esto solo es posible en París. Es verdad. Ah, si no fuera por los problemas familiares, me divorciaría ahora mismo y traería a mi hijo. De repente, Alexandre besó el dorso de la mano de Amélie y sonrió. Yo también espero ese día en que podamos casarnos formalmente, Amélie. Eugene admiró en silencio el verdadero talento de su padre, el arte de seducir mujeres. Para entonces, Amélie ya miraba a Alexandre con ojos soñadores. Así era Alexandre, un noble menor que se había convertido en el amante de nada menos que la esposa de un príncipe. Aunque bien, solo por haberse casado con Josephine, ya se notaba que no era un hombre común. En ese momento,
Otro hombre en uniforme militar entró a la gran mansión acompañado de un sirviente. ¡Ay, qué frío! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué haces aquí otra vez en vez de tu casa, Alexandre? Era Frederick de Salm-Kyrburg, el dueño de esta mansión y hermano mayor de Amélie. Aunque es príncipe de un territorio entre Francia y el Sacro Imperio Romano, tiene otra profesión real. Es general brigadier del ejército real francés. Aunque, por supuesto, es un cargo honorífico sin tropas bajo su mando. Los ojos de Alexandre brillaron al ver a Frederick. Mi camarada Frederick, heredero de Salm, ¿no podrías prestarle algo de dinero a este pobre y desgraciado compañero de armas? Lárgate. Yo tampoco tengo. ¿No sabes que ni siquiera esta mansión es mía? Es del arquitecto Pierre Rousseau. Al menos hasta que le pague 200.000 libras. ¡200.000 libras! Cielos, ¿qué has hecho? Esta enorme mansión, famosa en París como la residencia de la familia Salm, pero en realidad está hundida en deudas. El príncipe de Salm, Frederick, respondió con una amarga sonrisa, pues el presupuesto superó mis expectativas. El mundo está gobernado por los presupuestos, amigo. Eugène chasqueó la lengua suavemente. Así es la vida de los nobles justo antes de la Revolución Francesa. Por fuera, todos son mansiones, fiestas y joyas brillantes. Pero en realidad todo eso está construido mayormente sobre deudas. Por supuesto, habrá verdaderos ricos entre la alta nobleza, pero la mayoría de los nobles están agobiados por las deudas. Exactamente igual que el Reino de Francia, ahogado en deudas. En cierto sentido, la Revolución Francesa podría haber sido el estallido de una burbuja de deuda. En ese momento, Amélie entrecerró los ojos y pellizcó la mejilla de Alexandre. En vez de distraerte con cosas inútiles, ¿qué tal si consigues el favor de la familia real? ¿Qué quieres decir? Por más deudas que tengas, con un solo favor de la familia real, esa cantidad desaparecería. Solo son 6.000 libras. Tiene razón. Sin embargo, Alexandre no es un gran noble y no tiene conexiones especiales con la familia real. De hecho, ni siquiera su padre, el vizconde, tiene una relación significativa con la corte. ¿Cómo podría yo acercarme a la familia real? Hay una manera, ¿sabes? Aquí, ¿eh? De repente, la mirada de Amélie se dirigió hacia Eugène. Tal vez sea posible con nuestro prodigio Eugène. Le conseguiré una oportunidad para conocer a su majestad la reina. Como he dicho antes, esta es la era de los genios. Hasta el punto en que la familia real acepta conocer al hijo de un noble menor solo por ser un prodigio. Obviamente, a Eugène, que solo es un jugador reencarnado, no le agrada la idea, aunque por supuesto su voluntad fue ignorada. Sí, Eugène, esta es una oportunidad. Sin siquiera preguntarle a Eugène, después de pedírselo a Amélie, Alexandre regresó a casa emocionado. Pero Eugène todavía no entendía. Por supuesto, ver a un prodigio podría resultar interesante para la familia real. Pero, ¿cómo exactly resolvería eso las deudas de Alexandre? ¿Esperaban que hiciera algún tipo de truco? ¿Qué oportunidad? Pague real. Espere un momento. ¿Me está diciendo que me convierta en sirviente de la familia real? Fue entonces cuando Eugène finalmente comprendió lo que Alexandre y Amélie habían estado hablando. El plan era presentar primero a Eugène como un prodigio excepcional ante la familia real. Luego, una vez que Eugène captara la atención de la familia real francesa, entraría como page. Una vez como page, no solo recibiría un salario, sino que sería más fácil obtener el favor del rey y la familia real. Este favor, simplemente dicho, significa recibir regalos materiales. Por supuesto, todo este proceso suena fácil, pero en realidad es extremadamente difícil. Tanto llamar la atención de la familia real como ser nombrado page y recibir favores. Pero el verdadero problema era otro. ¿Qué tiene de malo? Ser sirviente real es tradicionalmente un honor para la nobleza. Viendo a su padre tan despreocupadamente feliz, Eugène finalmente no pudo contenerse y gritó: «Padre, estamos en 1788, año 1788 después de Cristo. El significado de este año es muy claro. Es la víspera de la Revolución Francesa. En un año estallará la revolución, y los miembros de la familia real serán decapitados uno tras otro. De hecho,
El mismo Alexandre que está frente a él también terminará perdiendo la cabeza en la guillotina por estar en el lado equivocado. Ese es el futuro en la historia original. ¿Y quiere establecer conexiones con la familia real no 5 años antes, sino un año antes de su caída? Es una locura. Por supuesto, Alexandre, ignorante de este hecho, reía a carcajadas mientras bebía vino. Ja, ja. Claro que no es como en la época de Su Majestad Luis XIV. Pero la familia real sigue siendo el centro de este país. No, los tiempos están realmente mal ahora. Enviaré a mi hijo a la corte real. Oh, gloriosa Francia. Por fin tendré una conexión con la familia real. No es casualidad que Alexandre perdiera la cabeza en la historia original. Realmente no tiene ni idea. Suspirando profundamente, Eugene entró en su habitación. Sacando discretamente una cronología escrita en Hangul, Eugene frunció el ceño. Cielos. Querer enviarme como page justo antes de la Revolución Francesa. Aunque, parece que esto también sucedió en la historia original. ¿Debería ir realmente? Esta es verdaderamente una encrucijada. En ese momento, apareció ante los ojos de Eugene un texto en plata. A la corte real. Eugene parpadeó. Las letras plateadas que creía que solo se manifestaban en el juego, y sin embargo, se habían manifestado en este momento. En esta encrucijada, le decían que fuera a la corte real. Después de mirar fijamente por un largo tiempo el espacio vacío donde habían desaparecido las letras, Eugene sonrió de repente. La corte real, ¿eh? Quizás debería ir a echar un vistazo. Tal vez sea hora de apostar. Después de todo, 3 de marzo de 1788 fue el día en que Eugene de Beauharnais partió hacia la corte real francesa. Capítulo 4. ¿Qué significa ser una buena madre? Mi querido hijo, realmente has crecido mucho, ¿verdad? ¿Ya no necesitas a tu madre? Esto es el convento de Pentemont, al noroeste del distrito de Saint-Germain en París, un monasterio con más de 500 años de historia, fundado nada menos que en 1217. A pesar de su venerable historia, en realidad no sirve como lugar de devoción para las monjas. Es un refugio para mujeres, especialmente para damas nobles de la alta sociedad cuando se divorcian. Por supuesto, Josefina, quien está frente a Eugene, no muestra ningún signo de ser una divorciada y rebosa vitalidad, aunque, en realidad, todavía no está oficialmente divorciada. ¿Eso es lo que debería decir una madre con un hijo pequeño? Eugene refunfuñó suavemente. María Joseph Rose de Beauharnais, cariñosamente llamada Marie Rose, cabello castaño, ojos marrones, y un rostro radiante de tez blanca con un ligero tono dorado que es verdaderamente hermoso. Cualquiera que la viera probablemente no podría evitar quedar cautivado, aunque Eugene, quizás por ser su hijo, se muestra bastante indiferente. Esta joven madre de 24 años, registrada en la historia como Josefina, pellizcó las mejillas de su hijo mientras reía. Bah, qué niño ni qué nada. Por dentro ya eres todo un adulto, lo suficiente como para que tu madre pueda regresar a su tierra natal. ¿De verdad se va a ir? Martinica está en el extremo occidental. Jeje, claro, para mi hijo pueblerino de París debe parecer el fin del mundo. Para mí es mi añorada tierra natal. Con ojos nostálgicos, Josefina miró hacia el oeste del convento, recordando su hogar. Hay mucha caña de azúcar dulce. Martinica, una colonia francesa en las Indias Occidentales. Si lo comparamos con la historia moderna original, es una isla al norte de Venezuela en Sudamérica. Este es el lugar de nacimiento de Josefina. Su padre era un oficial militar que dirigía una plantación de caña de azúcar en la colonia. Mientras observaba a su madre recordar el pasado, Eugene le extendió suavemente un cepillo de dientes. Cepíllese bien los dientes. Donde quiera que vaya, sin falta. Mira quién habla, diciendo lo que yo debería decir. Es que usted es la inmadura madre. Es un hecho poco conocido, pero Josefina sufría de caries. Esto se debía a que desde pequeña tenía el hábito de chupar caña de azúcar. La misteriosa sonrisa que quedó en sus retratos posteriores fue mayormente un esfuerzo por ocultar sus caries. Aunque parece que ya tiene algunas caries ahora, todavía tiene solo 24 años. Si se esfuerza, aún puede prevenirlas. Sin darse cuenta de los esfuerzos de su hijo por preservar su belleza, Josefina preguntó con elegancia, ¿entonces quieres venir conmigo, hijo mío? En Martinica no hace frío.
No como aquí, por supuesto. París tampoco es tan frío a menos que haya una ola de frío. Pero Martinica, cercana al Ecuador, es un lugar verdaderamente caluroso. Naturalmente, Eugene, quien podía imaginar ese calor por sus experiencias de su vida pasada, solo resopló. Aún así, una madre es una madre al parecer. Lo demuestra el hecho de que quiera llevar al hijo de su marido, del que está prácticamente divorciada y separada, hasta su tierra natal. Esta es la época de finales del siglo XVIII. Incluso en Europa, no era una época donde los derechos de las mujeres fueran muy reconocidos. Además, para volver a casarse, era mucho mejor no llevar a los hijos. A pesar de esto, Josefina ama a su hijo, a este hijo que había mostrado cualidades sorprendentes desde muy pequeño. Eugene, mientras organizaba el equipaje de Josefina, respondió: ¿Tiene dinero? ¿No se casó con padre porque su familia estaba en quiebra? Tocando justo donde duele. Para esta época mi padre ya debe haber recuperado la plantación, ¿no? ¿Sabes lo grande que era? Nada menos que 500 hectáreas. Había tanta caña de azúcar que no se podía ver el final. Si vuelve a contar esa historia, será la número 500. Esto equivale aproximadamente a 540.000 pion. En su momento, la familia de Josefina era una de las más acaudaladas de Martinica. Sin embargo, tras arruinarse por un huracán, prácticamente fue vendida en matrimonio a la familia Beauharnais, una casa noble de la Francia continental. Así fue como Josefina terminó casándose con Alexandre. Por supuesto, Alexandre era un noble francés típico, propenso a las infidelidades, incluso hasta el punto de tener una aventura con la prima de Josefina. Quizás por sentirse culpable, paradójicamente acusó a Josefina de que su hija prematura no era suya, lo que los llevó a esta separación al borde del divorcio. Cansada de la vida en París, Josefina se quedó en el convento y finalmente decidió regresar a Martinica. Eso fue hace ya 3 meses. El problema es que esto no necesariamente es algo bueno. Eugene, dudando por un momento, habló. Dicen que podría ir a la corte real. Josefina abrió sus ojos con sorpresa. ¿La corte real? ¿Por qué? ¿Tú? ¿Acaso la tía Fanny abrió algún camino? No es eso. Son solo las conexiones de padre. Dicen que podría ser paje. Oh, qué maravilloso, hijo mío. La Fanny que acaban de mencionar es pariente política de la familia Beauharnais. Propietaria de un famoso salón en París, también actúa como madrina de la hija de Josefina. Pero lo más importante desde la perspectiva de esta época es que Fanny es la esposa de Claude de Beauharnais. En la Guerra de los 7 años, fue uno de los pocos capitanes que logró vencer a los barcos ingleses. En otras palabras, era un almirante. Como recibió personalmente el título de conde del rey Luis XV, Fanny, ahora viuda, tiene algunas conexiones con la familia real. Por supuesto, Eugene se guardó para sí el hecho de que se beneficiaba de la amante de su padre Alexandre. Sin embargo, había algo que realmente quería decir y por eso sacó el tema. ¿Por qué no se queda aquí, madre? Incluso si realmente se divorcia y se vuelve a casar, París sería mejor. Martinica es peligrosa. Para Eugene, que conoce la historia original, esta es una conclusión obvia. Durante la época de la Revolución Francesa, también hubo revoluciones o revueltas en Martinica, que era una colonia. La familia terrateniente Beauharnais naturalmente estaría en peligro. Josefina apenas logró escapar. Y fue entonces cuando se casó con Napoleón. Pero eso fue una serie de coincidencias que le permitieron salvarse. Sin embargo, Josefina miró fijamente a Eugene y habló con seriedad. Eugene, tú también lo sabes, ¿verdad? Aquí todo es un desastre. Mientras Eugene abría los ojos con sorpresa, Josefina habló en voz baja para que las monjas no la oyeran. No se sabe cuándo va a estallar. Algo. Todo está hirviendo. Por todas partes en la ciudad. Aunque solo tiene 7 años, como madre, Josefina sabe que su hijo no es un niño cualquiera. Probablemente por eso le compartió lo que presentía. De hecho, Josefina pensaba que París era peligroso y por eso quería llevarse a su hijo. Para Eugene, que conoce la historia, esta es una perspicacia sorprendente. Definitivamente, Josefina no es una mujer común y corriente. Aunque irónicamente, cuando Alexandre perdió la cabeza, Josefina sobrevivió y se convirtió en la amante de los poderosos.
Mientras Eugene se quedaba sin palabras por la sorpresa, apareció repentinamente desde el jardín trasero del convento un hombre de constitución robusta con una niña a cuestas. «Oh, Eugene. ¿Cuánto tiempo? ¿Has estado bien? Ja, ja, ja». La niña, es decir, Hortense, la hermana menor de Eugene, rió alegremente al verlo. «Ah, es mi hermano». Eugene se alegró de ver a Hortense, pero tuvo que esbozar una sonrisa amarga al ver al hombre. Por muy intuitiva o hermosa que fuera, Josefina definitivamente tenía sus problemas. Josefina sonrió radiante como una rosa y se acercó al hombre para tomarlo del brazo. «Oh, nuestro Oche. ¿Acabas de llegar?» Jeje, era exactamente esto. El hecho innegable de que era una mujer coqueta. Por supuesto, los franceses, tanto entonces como ahora, son un pueblo que suele tener muchos amantes. Jeje. Ah, qué pena tener que separarme de ti. Oh, que nuestro amor tenga que terminar así. Verdaderamente trágico. Ni siquiera Racine podría haber escrito una tragedia así. Sí, pero ¿prometes no olvidar nunca nuestro amor? Mientras empacaba sus cosas en el convento, Josefina coqueteaba con su nuevo amante, Oches. Este convento originalmente debería ser un lugar prohibido para los hombres. Su propósito original era más cercano al de una escuela para señoritas nobles. Sin embargo, al convertirse en refugio para divorciadas, naturalmente se volvió un lugar donde los hombres tenían que entrar y salir. Finalmente, durante la época revolucionaria, fue cerrado junto con la infame reputación de ser un lugar de libertinaje. Aunque era una difamación de los revolucionarios, a Eugene, viéndolo ahora, le parecía algo acertada. Mientras Eugene observaba con disgusto el espectáculo amoroso entre Oche y Josefina, alguien tiró de su ropa. Hermano, era Hortense, la hermana de Eugene. ¿Qué pasa, Hortense? La niña, 3 años menor que Eugene, así que de apenas 5 años, lo miraba con ojos brillantes. ¿Tú no vas? A Martinica. Tengo que buscar trabajo ahora. Debo cuidar de la familia. ¿No podemos ir juntos? Eugene no pudo responder de inmediato. Aunque fuera una persona reencarnada, esta vida era su realidad actual. Su madre y su hermana, todos eran familia de Eugene. ¿Estaría bien dejar que su madre y su hermana pequeña se fueran solas al nuevo mundo? ¿A ese lugar tan lejano? Especialmente sabiendo que probablemente habría disturbios. Eugene se sumió en sus pensamientos por un largo rato. Mientras tanto, dejando a Eugene absorto en sus preocupaciones, la pequeña Hortense se fue a tomar una siesta. Josefina también estaba a punto de entrar para cuidar de Hortense. Sí, si tú fueras con ellas al nuevo mundo, yo también estaría más tranquilo. De repente, el joven robusto, Oche, se acercó con una sonrisa y le habló. Eugene miró fijamente a Oche. Si este joven de apenas 20 años fuera solo uno más de los numerosos amantes de Josefina, no habría mucho de qué preocuparse. Obviamente no era así, y eso lo hacía más problemático. Luis Lazare Oche, el famoso general que suprimió la rebelión de Vandea durante la Revolución Francesa. Más tarde, Napoleón lo describiría así, como un maestro de la guerra. Aunque ahora ni siquiera lleva uniforme de oficial, sino el de un simple soldado, porque no es más que un simple soldado de la guardia. De repente, Eugene preguntó, ¿ama a mi madre? ¿Eh? Por supuesto, si mi posición no fuera la de un simple fusilero de la guardia, me casaría con tu madre ahora mismo. ¿Se refiere a que es una dama noble? ¿Qué importancia tiene eso? Entonces Oche rió a carcajadas. Ja, ja, ja. Eugene, tú dices eso porque estás destinado a ser vizconde. Para el hijo de un cochero como yo, es una posición con la que ni siquiera puedo soñar. Al segundo hijo de un marqués generalmente se le otorga el título de vizconde. Aunque Alexandre aún no es vizconde, existe la posibilidad de que pronto reciba el título de su abuelo, el marqués François. Por otro lado, Oche es hijo de un cochero, y además huérfano. Además, su rango actual es el de un simple fusilero en la Guardia Real Francesa. En términos militares modernos, sería equivalente a un cabo o sargento. Naturalmente, Josefina, una dama de familia marquesa, debe parecerle a Oche un árbol inalcanzable. Sin embargo, todo esto cambiará completamente el próximo año. Eugene se rascó la cabeza y volvió a hablar. Señor Oche, ¿puede prometerme una cosa? ¿Qué cosa? Lo que sea que pueda hacer. Lo juro por la belleza de tu madre. Eso me hace confiar menos. En fin,
es sobre mi madre. De repente, Eugene miró fijamente a Oche. Si llego a decir que debo ir a Martinica, ¿podría ir conmigo? No se puede dejar todo al azar de la historia. Es cierto que Josefina sobrevive a los disturbios que ocurren en Martinica después de la revolución, pero no se puede dejar todo simplemente a la suerte. El problema es que Eugene es todavía solo un niño, y lo seguirá siendo cuando estallen los disturbios. No tiene la fuerza para sacar a su madre y hermana de esa isla lejana del Nuevo Mundo, pero si cuenta con este hombre que será llamado héroe durante la revolución, la historia es diferente. Oche, que desconoce el futuro, parpadeó y respondió con entusiasmo. Tomaré vacaciones si es necesario e iré sin falta. ¿Pero por qué? ¿No sería mejor que fueras con ellas ahora? ¿Quién dice que es porque extrañaré a mamá? Es porque seguro habrá problemas graves. ¿Qué quieres decir? Eugene pensó un momento y dio una excusa apropiada. ¿Oche? ¿Lo olvidó? Martinica está dentro del área de patrullaje de la flota inglesa. Ya ha habido varias batallas. Incluso fue territorio inglés por un tiempo. Martinica es una colonia francesa. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, el mar pertenece a Inglaterra. Martinica, ubicada en el Atlántico, está a la vista de la flota inglesa. De hecho, en la historia original, la flota inglesa atacó brevemente durante el período revolucionario. Oche asintió ante estas palabras. Ciertamente es algo que podría suceder. Bueno, incluso si no es eso. Pueden estallar disturbios en cualquier momento. Por ejemplo, una rebelión de esclavos. ¿Esclavos? Imposible. ¿Cómo podrían los esclavos organizar una rebelión? Están todos encadenados. Eugene sonrió amargamente y volvió a dirigirse a Oche. Oche, aunque ahora tome mis palabras a la ligera, recuerde esto. Todo lo que creemos puede derrumbarse en cualquier momento. En un solo instante. Esa es precisamente la era de la revolución. Finalmente llegó el momento de la partida de Josefina. En una época sin aviones, el Atlántico debe cruzarse en barco. El puerto francés de Burdeos, una ciudad con una larga tradición portuaria, en realidad fue un lugar donde floreció el comercio de esclavos. Sin embargo, después de la aplastante derrota de Francia ante Inglaterra en la llamada Guerra de los 7 años, el comercio ya no es lo que era. Aunque no sea como antes, todavía hay numerosos barcos que zarpan al mar. El barco que tomarán Josefina y Hortense hoy es uno de ellos. ¡Ah! ¡Qué emoción! Nunca había visto un lugar así. Hortense gritó con voz aguda mientras miraba el puerto y los numerosos barcos. Tú ya habías visto esto cuando eras pequeña, mi niña. ¿Por qué? Porque vivías en Martinica cuando eras bebé. Jeje. Josefina, que acariciaba suavemente la cabeza de Hortense, miró a Eugene. Bueno, es hora de despedirnos, hijo mío. No es que Josefina vaya completamente sola a Martinica. Las sirvientas contratadas, la gente de Martinica, y los sirvientes de la familia Beauharnais que protegerán el viaje, todos la acompañan. Aunque sea una nuera repudiada, sigue siendo la nuera de un marqués y la hija de un terrateniente. Aún así, no puede ser fácil para una mujer viajar hasta el lejano Nuevo Mundo, y el hecho de que aún así haya decidido ir, muestra cuánto debe haberse hartado de París. Tanto como para decidir partir, dejando atrás a su hijo y a su amante. Oche, que los había acompañado hasta Burdeos, suspiró mientras dejaba el equipaje frente al barco. Ah, por fin llegamos hasta aquí. Bueno, ¿el marido al final? ¿No vino? Por supuesto que no. ¿No irá a decir que después tendrá un duelo con mi esposo? Sería vulgar. Ja, ja, ja. Yo también soy parisino. Madame Beauharnais. El amor es amor, y las despedidas deben ser elegantes. En ese momento, tap, tap, tap. Una cara familiar venía corriendo desde el otro lado del puerto de Burdeos. Eugene abrió los ojos con sorpresa. Hippolyte Charles, el hijo del comerciante de telas que vivía al lado de Eugene. Y también, un adolescente enamorado de Madame Beauharnais. Señora Beauharnais. Hippolyte llegó corriendo sin aliento y le extendió algo a Josefina. Antes de que se vaya, por favor, tome esto. Josefina preguntó con los ojos muy abiertos. Oh, Hippolyte, ¿qué es esto? Es un regalo. Una cruz. La protegerá, señora. Cielos. ¿Has venido hasta Burdeos solo para entregarme esto? La distancia entre París y Burdeos no es corta en absoluto. Incluso siendo el hijo de una familia relativamente adinerada,
no debe haber sido fácil pagar el carruaje. Hipólite había venido hasta aquí solo para ver a Josefina. La cruz de madera era obviamente una excusa. Hipólite exclamó con una gran sonrisa. Sí, señora. En ese momento, Josefina, con rostro conmovido, tomó suavemente la mejilla de Hipólite. Moa. Mientras Hipólite, completamente sonrojado, jadeaba, Josefina sonrió dulcemente y dijo, «¡Qué adorable! ¿Cuidarás bien de mi bebé hasta que regrese?» Verdaderamente era una mujer seductora que incluso al partir hechizaba a un muchacho. Hipólite, completamente cautivado, exclamó con el rostro enrojecido y una sonrisa tonta. Por el contrario, Eugene tuvo que sujetarse la cabeza por un momento debido al dolor. Por supuesto, señora. Viendo esta escena, curiosamente, Oche estalló en carcajadas. «Ah, qué hermosa es la juventud, ¿no crees? No hable como si fuera viejo, Oche. Solo tiene 20 años. Mira a este viejo prematuro, jaja». Por supuesto, tanto Josefina como Oche ven a Hipólite, que todavía es adolescente, como a un niño. Sin embargo, hay un problema que solo Eugene conoce en esta situación. En realidad, Hipólite es quien protagonizará un escándalo con Josefina en la historia original, y precisamente durante la famosa conquista de Egipto, Josefina, sin saber a quién había cautivado, tomó las mejillas de su amado hijo. Sí, hijo mío. Pase lo que pase, debes mantenerte a salvo, ¿de acuerdo? Los ojos marrones, idénticos a los de Eugene, lo miran con bondad. Es una mujer con un encanto imposible de odiar. Aunque seduzca a hombres, aunque sea obvio que causará problemas, aunque sea una madre que abandona a su hijo para volver a su tierra natal, Eugene, que había estado observando en silencio a Josefina, le tomó la mejilla y sonrió suavemente. Sí, pase lo que pase, iré a buscarla sin falta. El barco partió de Burdeos. Mirando el barco que se adentraba en la inmensidad del océano Atlántico, Eugene exhaló un profundo suspiro. Ahora finalmente lo sentía real. Los eventos que ocurrieron en la historia estaban sucediendo uno a uno. Por ejemplo, el hecho de que Josefina, tras ganar el juicio de separación contra Alexandre, partiera hacia el Nuevo Mundo. Entonces, sin duda, también ocurriría en un año. Esa famosa revolución queda un año. ¿Eh? ¿Para qué? ¿Vas a ir a ver a tu madre? Entonces déjame ir contigo. Cállate. Si pones tus ojos en mi madre, te juro que morirás. Esto no es una broma. Eugene miró a Hipólite con ojos verdaderamente aterradores. Quizás no pudiera hacer nada con los otros amantes, pero Hipólite era diferente. No porque fuera amigo de Eugene, sino porque sería el causante del escándalo que arruinaría la vida de Josefina. Aunque, por supuesto, ni Hipólite ni Josefina lo habrían pretendido. Hipólite, algo asustado, respondió, «Ah, no hacía falta decirlo tan aterradoramente. Vale, vale. Entendido, por supuesto. De momento solo es el amor de un adolescente. Pronto lo olvidará si encuentra otra mujer. Y ni qué decir de Josefina, quien tendría innumerables amantes en el futuro». Eugene volvió a mirar el mar. Un año de tiempo restante. La familia real caería inevitablemente. Aún así, debía haber una razón por la que las letras plateadas le habían mostrado la corte real como su camino. Bien, aunque sea una carta perdedora, la corte real es la corte real. Apostaré por ella. Abril de 1788, Josefina partió hacia su tierra natal en el Nuevo Mundo. Faltaba un año para la Revolución Francesa. Capítulo 5. Francia aún es una monarquía, y la corte es el centro del Estado. Para dar un gran golpe, hay que hacerse amigo de la familia real. A unos 19 kilómetros al oeste de París, hay un bosque en las afueras. Originalmente era el coto de caza de la familia real francesa, pero hace 100 años, la historia cambió cuando el famoso Rey Sol, Luis XIV, remodeló un pabellón abandonado en este lugar. Versalles, en el futuro de la historia original, se convertiría en la atracción turística más importante del mundo, con 15 millones de visitantes anuales. Por supuesto, ahora es 1788, y naturalmente tiene dueños. Sobre una extensión enorme de 800 hectáreas, es decir, más de 8 kilómetros de diámetro, se alzan enormes jardines, el palacio y la gran fuente. Alexandre sonrió radiante mientras bajaba del carruaje. Su rostro mostraba una expresión como si ya hubiera logrado entrar en el palacio. Por otro lado,
Eugene se rascó ligeramente la cabeza. Por lo enorme que era este palacio real, la entrada no sería nada fácil. Así que este es el famoso Palacio de Versalles, ¿verdad? Ja, ja, ja. Semejante paraíso en medio del bosque. Es incomparablemente más limpio que París. Pero dicen que aquí también hay pocos baños. Es una historia famosa en el futuro. La historia de que el Palacio de Versalles, que parece tan limpio por fuera, no tiene baños. Por supuesto, es mentira. Versalles definitivamente tenía baños, solo que eran pocos en número, y en el futuro desaparecieron durante las grandes remodelaciones para convertirlo en museo. Además, aunque los pocos baños pertenecían principalmente a la familia real, Versalles era tan grande que muchos nobles vivían y dormían allí. Tantos nobles no podían usar esos pocos baños. Alexandre asintió con rostro muy serio. Sí, aquí, hacer tus necesidades sin ir al baño es parte de la etiqueta. Eso no parece tener mucho que ver con la etiqueta, solo hay que usar bastante perfume. En fin, si luego tienes ganas de orinar, hazlo discretamente en el jardín. Alexandre, el padre que seriamente instruía sobre la micción pública, brillaba en sus ojos. Vamos ahora. Hoy se decide el destino de nuestra familia. El carruaje solo puede llegar hasta las afueras de Versalles. Solo ciertos nobles de alto rango pueden usar carruajes o caballos dentro. Alexandre y Eugene, nobles menores, tuvieron que caminar arduamente para entrar al palacio. En el centro del enorme jardín, deslumbra una fuente con la estatua de Apolo. Viendo el espectáculo del agua brotando de la fuente, Eugene finalmente expresó su admiración. Vaya, realmente es espléndido. Por supuesto, este es el lugar donde las personas más importantes de Francia tienen la mayor riqueza y ejercen el mayor poder. Más bien parece el lugar que más arruina al país. Murmurando muy bajo, Eugene miró el enorme palacio más allá de la fuente. No pude visitarlo en la era moderna, y curiosamente lo veo ahora. Como todos los palacios, el núcleo de Versalles es donde reside el rey. Aunque aún no existe el sistema métrico, se puede ver el edificio enorme que supera los 600 metros. Este es el núcleo del Palacio Real, el Versalles propiamente dicho. Sin embargo, como este es principalmente el lugar donde se llevan a cabo los eventos oficiales, Eugene debía ir a otro sitio. El lugar conocido como el apartamento del rey dentro del palacio. Su excelencia el conde de Artois, han llegado Alexandre y su hijo, que hoy tendrán audiencia con su majestad el rey. Gritó el sirviente que guió a Eugene y Alexandre al segundo piso del palacio. Un noble vestido elegantemente giró la cabeza con indiferencia desde donde estaba sentado. Por su parte, Eugene abrió ligeramente los ojos al oír el nombre del noble, el conde de Artois, el segundo hermano menor del rey, quien en la historia original se convertiría en Carlos X. ¿El segundo hijo del marqués de Beauharnais? Sí, excelencia conde de Artois. François de Beauharnais es mi padre. Bien, como te ha presentado la duquesa, tu padre no es lo importante. A ver, ¿este es el pequeño? El conde de Artois observó a Eugene mientras se acariciaba la barbilla. Le presento mis respetos, le grand monsieur. Soy Eugene, hijo de Alexandre de Beauharnais. Eugene saludó cortésmente en latín con una actitud muy elegante. 7 años. No es fácil que un niño tan pequeño muestre modales con una pronunciación perfecta, y menos aún en latín. El lenguaje, junto con los números y la música, es una habilidad que muestra muy fácilmente el genio. Aunque claro, Eugene simplemente había aprendido latín como complemento por haber estudiado historia francesa en su vida anterior. El conde de Artois, que había estado indiferente, mostró de repente una mirada de interés. ¿Eugene? Ah, ¿también tienen gustos ingleses en tu familia? Ah, no es eso. El nombre de este niño se le dio porque derrotamos a los ingleses en la Guerra de Independencia Americana. ¿Ah, sí? Bueno, no importa. Su Majestad odia a los ingleses, no los nombres ingleses. El conde de Artois hizo un gesto con la mano, sonriendo ante la excusa de Alexandre. Vamos, síganme. El niño prodigio y su padre, le grand monsieur. Aunque monsieur en la actualidad solo significa señor, en esta época es un título honorífico para la nobleza. Especialmente se usa para referirse al hermano del rey, aunque en realidad este título pertenecía originalmente no al conde de Artois, sino a su hermano,
El conde de Provence. Pero el conde de Provence apenas hace apariciones públicas. ¿La razón? Curiosamente, porque sufre de obesidad mórbida. Por eso, quienes adulan al conde de Artois lo llaman Le Grand Monsieur, es decir, el gran hermano del rey. Esta es la razón por la que el conde de Artois se alegró tanto con ese tratamiento. Eugene caminó por el pasillo del segundo piso del Palacio de Versalles, siguiendo al conde de Artois. Decoraciones doradas, innumerables espejos, deslumbrantes candelabros, apagados por ser de día. Un lugar donde el estilo barroco se reproduce perfectamente. La galería de los espejos. Eugene, sobrecogido sin darse cuenta, murmuró: «Es completamente diferente a las calles de París». ¿Eh? Por supuesto. No es por nada que la familia real abandonó el Palacio del Louvre en París y vino aquí. Este es el orgullo de nuestra familia real y el orgullo de Francia. Sí, monsieur. Eugene decidió no provocar al hermano del rey, el conde de Artois, que parecía de buen humor. Sin embargo, ser diferente de París no es motivo de orgullo. París es el centro de Francia, ya sea en la Francia moderna, la Francia del siglo XVIII o en cualquier época. Y que París sea diferente de la corte real, el núcleo del Estado, el hecho de que esté atrasada significa que Francia se está deteriorando. Sin embargo, solo se enorgullecen de la magnificencia del Palacio Real. Si esto fuera hace 100 años, no importaría. El problema es que es 1788. Toda esta magnificencia podría derrumbarse en cualquier momento. En tan solo un año. Clic. De repente, los pensamientos de Eugene se interrumpieron. La puerta del dormitorio real, en el centro de la galería de los espejos, se había abierto. El sonido metálico de la cerradura resonó cuando la puerta se abrió. ¿Eh? Ah, el conde de Artois. Un hombre con anteojos, el dueño de la habitación, giró la cabeza desde donde estaba sentado. Eugene respiró profundamente. Este hombre era Luis XVI. Es una de las desgracias del país que el pasatiempo del rey no sea gobernar. Majestad, ¿otra vez trabajando en cerraduras? Es el único momento que tengo para mí. Jaja. ¿Podría concedernos un momento? ¿Recuerda al niño del que habló la duquesa de Sigmaringen? El conde de Artois mencionó a la duquesa de Sigmaringen, noble del Sacro Imperio Romano, la misma que era amante de Alexandre, quien ahora estaba completamente petrificado en posición de firmes. Mientras tanto, Eugene observaba silenciosamente la habitación. A diferencia de la decoración suntuosa del exterior, el dormitorio del rey era bastante modesto, aunque en realidad tampoco era donde el rey pasaba la mayor parte de su tiempo. De hecho, pasaba más tiempo en el Petit Trianon, un pabellón ubicado en el jardín sureste del palacio. Esto porque el propio Palacio de Versalles era un lugar difícil para vivir. Todo era culpa de Luis XIV. Si uno lo piensa, incluso la causa de la Revolución Francesa. Mientras Eugene recordaba la historia, el rey Luis XVI levantó sus anteojos y miró alrededor. Ah, el niño prodigio. ¿Dónde está? No es muy conocido que Luis XVI fuera terriblemente miope, pero sí es famoso que su pasatiempo era reparar cerraduras y relojes. En el escritorio se podía ver la cerradura que había estado manipulando hace un momento. Aunque parezca gracioso, no era un pasatiempo cualquiera. Incluso en la actualidad, un reloj caro puede superar fácilmente los 10 millones de wones. Ni qué decir de los relojes del siglo XVIII. Mirando de reojo el costoso reloj de bolsillo, Eugene saludó respetuosamente. «Saludos, Su Majestad más noble y poderosa, Rey de Francia y de Navarra por la gracia de Dios. Soy Eugene de Beauharnais». Aunque bastante largo, era un título muy simple comparado con los de otros reyes y emperadores de la época. Este era el título formal de Luis XVI. Luis XVI frunció el ceño mientras miraba a Eugene y preguntó: «¿Eugene? ¿Es un nombre inglés?» Eugene se sorprendió ligeramente, pero esto no significaba que Luis XVI estuviera enojado. Era debido a su terrible miopía. Los anteojos del siglo XVIII no eran tan precisos como los del siglo XXI. De hecho, que el rey mostrara interés en un niño que podría haber ignorado era significativo. En términos modernos, Eugene era el hijo de un coronel de una unidad militar, mientras que Luis XVI estaba por encima incluso de un presidente. Había innumerables niños nobles sin derecho a heredar títulos, incluso siendo nietos de marqueses. Sin embargo, le estaba prestando atención. Mirando aquellos ojos que parecían bondadosos,
Eugene sonrió suavemente. Así es. Es en conmemoración de cuando mi padre, el coronel Alexandre, participó en la Guerra de Independencia Americana. ¿La Guerra de Independencia Americana? Ah, sí. Enviamos tropas allí, ¿eh? Bueno, sí. Dicen que cuando mi padre logró la victoria, los americanos le dieron este apodo, Eugene. Algo desconcertado por Luis XVI, que hablaba como si fuera un asunto ajeno, continuó rápidamente. Lo llamaron el Duque Eugene del Nuevo Mundo. Luis XVI se levantó de su asiento mientras se acariciaba su prominente mentón. Era sorprendentemente corpulento. Según los registros, Luis XVI medía más de 190 centímetros, pero debido a sus hombros ligeramente encogidos, no parecía tan alto. Más bien, su corpulenta figura lo hacía parecer incluso más grande. Su complexión robusta contrastaba notablemente con la delgada figura del conde de Artois. El corpulento miope Luis XVI esbozó una sonrisa. ¿Verdad? Ja, ja, ja. Semejante paraíso en medio del bosque. Es incomparablemente más limpio que París. Pero dicen que aquí también hay pocos baños. Es una historia famosa en el futuro. La historia de que el Palacio de Versalles, que parece tan limpio por fuera, no tiene baños. Por supuesto, es mentira. Versalles definitivamente tenía baños, solo que eran pocos en número, y en el futuro desaparecieron durante las grandes remodelaciones para convertirlo en museo. Además, aunque los pocos baños pertenecían principalmente a la familia real, Versalles era tan grande que muchos nobles vivían y dormían allí. Tantos nobles no podían usar esos pocos baños. Alexandre asintió con rostro muy serio. Sí, aquí, hacer tus necesidades sin ir al baño es parte de la etiqueta. Eso no parece tener mucho que ver con la etiqueta, solo hay que usar bastante perfume. En fin, si luego tienes ganas de orinar, hazlo discretamente en el jardín. Alexandre, el padre que seriamente instruía sobre la micción pública, brillaba en sus ojos. Vamos ahora. Hoy se decide el destino de nuestra familia. El carruaje solo puede llegar hasta las afueras de Versalles. Solo ciertos nobles de alto rango pueden usar carruajes o caballos dentro. Alexandre y Eugene, nobles menores, tuvieron que caminar arduamente para entrar al palacio. En el centro del enorme jardín, deslumbra una fuente con la estatua de Apolo. Viendo el espectáculo del agua brotando de la fuente, Eugene finalmente expresó su admiración. Vaya, realmente es espléndido. Por supuesto, este es el lugar donde las personas más importantes de Francia tienen la mayor riqueza y ejercen el mayor poder. Más bien parece el lugar que más arruina al país. Murmurando muy bajo, Eugene miró el enorme palacio más allá de la fuente. No pude visitarlo en la era moderna, y curiosamente lo veo ahora. Como todos los palacios, el núcleo de Versalles es donde reside el rey. Aunque aún no existe el sistema métrico, se puede ver el edificio enorme que supera los 600 metros. Este es el núcleo del Palacio Real, el Versalles propiamente dicho. Sin embargo, como este es principalmente el lugar donde se llevan a cabo los eventos oficiales, Eugene debía ir a otro sitio. El lugar conocido como el apartamento del rey dentro del palacio. Su excelencia el conde de Artois, han llegado Alexandre y su hijo, que hoy tendrán audiencia con su majestad el rey. Gritó el sirviente que guió a Eugene y Alexandre al segundo piso del palacio. Un noble vestido elegantemente giró la cabeza con indiferencia desde donde estaba sentado. Por su parte, Eugene abrió ligeramente los ojos al oír el nombre del noble, el conde de Artois, el segundo hermano menor del rey, quien en la historia original se convertiría en Carlos X. ¿El segundo hijo del marqués de Beauharnais? Sí, excelencia conde de Artois. François de Beauharnais es mi padre. Bien, como te ha presentado la duquesa, tu padre no es lo importante. A ver, ¿este es el pequeño? El conde de Artois observó a Eugene mientras se acariciaba la barbilla. Le presento mis respetos, le grand monsieur. Soy Eugene, hijo de Alexandre de Beauharnais. Eugene saludó cortésmente en latín con una actitud muy elegante. 7 años. No es fácil que un niño tan pequeño muestre modales con una pronunciación perfecta, y menos aún en latín. El lenguaje, junto con los números y la música, es una habilidad que muestra muy fácilmente el genio. Aunque claro, Eugene simplemente había aprendido latín como complemento por haber estudiado historia francesa en su vida anterior. El conde de Artois, que había estado indiferente,
mostró de repente una mirada de interés. ¿Eugene? Ah, ¿también tienen gustos ingleses en tu familia? ¿Eh? Ah, no es eso. El nombre de este niño se le dio porque derrotamos a los ingleses en la Guerra de Independencia Americana. ¿Ah, sí? Bueno, no importa. Su Majestad odia a los ingleses, no los nombres ingleses. El conde de Artois hizo un gesto con la mano, sonriendo ante la excusa de Alexandre. Vamos, síganme. El niño prodigio y su padre, Le Grand Monsieur. Aunque Monsieur en la actualidad solo significa señor, en esta época es un título honorífico para la nobleza. Especialmente se usa para referirse al hermano del rey, aunque en realidad este título pertenecía originalmente no al conde de Artois, sino a su hermano, el conde de Provence. Pero el conde de Provence apenas hace apariciones públicas. ¿La razón? Curiosamente, porque sufre de obesidad mórbida. Por eso, quienes adulan al conde de Artois lo llaman Le Grand Monsieur, es decir, el gran hermano del rey. Esta es la razón por la que el conde de Artois se alegró tanto con ese tratamiento. Eugene caminó por el pasillo del segundo piso del Palacio de Versalles, siguiendo al conde de Artois. Decoraciones doradas, innumerables espejos, deslumbrantes candelabros, apagados por ser de día. Un lugar donde el estilo barroco se reproduce perfectamente. La Galería de los Espejos. Eugene, sobrecogido sin darse cuenta, murmuró. Es completamente diferente a las calles de París. ¿Eh? Por supuesto. No es por nada que la familia real abandonó el Palacio del Louvre en París y vino aquí. Este es el orgullo de nuestra familia real y el orgullo de Francia. Sí, monsieur. Eugene decidió no provocar al hermano del rey, el conde de Artois, que parecía de buen humor. Sin embargo, ser diferente de París no es motivo de orgullo. París es el centro de Francia, ya sea en la Francia moderna, la Francia del siglo XVIII o en cualquier época. Y que París sea diferente de la corte real, el núcleo del Estado, el hecho de que esté atrasada significa que Francia se está deteriorando. Sin embargo, solo se enorgullecen de la magnificencia del Palacio Real. Si esto fuera hace 100 años, no importaría. El problema es que es 1788. Toda esta magnificencia podría derrumbarse en cualquier momento. En tan solo un año. Clic. De repente, los pensamientos de Eugene se interrumpieron. La puerta del dormitorio real, en el centro de la galería de los espejos, se había abierto. El sonido metálico de la cerradura resonó cuando la puerta se abrió. ¿Eh? Ah, el conde de Artois. Un hombre con anteojos, el dueño de la habitación, giró la cabeza desde donde estaba sentado. Eugene respiró profundamente. Este hombre era Luis XVI. Es una de las desgracias del país que el pasatiempo del rey no sea gobernar. Majestad, ¿otra vez trabajando en cerraduras? Es el único momento que tengo para mí. Jaja. ¿Podría concedernos un momento? ¿Recuerda al niño del que habló la duquesa de Sigmaringen? El conde de Artois mencionó a la duquesa de Sigmaringen, noble del Sacro Imperio Romano, la misma que era amante de Alexandre, quien ahora estaba completamente petrificado en posición de firmes. Mientras tanto, Eugene observaba silenciosamente la habitación. A diferencia de la decoración suntuosa del exterior, el dormitorio del rey era bastante modesto, aunque en realidad tampoco era donde el rey pasaba la mayor parte de su tiempo. De hecho, pasaba más tiempo en el Petit Trianon, un pabellón ubicado en el jardín sureste del palacio. Esto porque el propio Palacio de Versalles era un lugar difícil para vivir. Todo era culpa de Luis XIV. Si uno lo piensa, incluso la causa de la Revolución Francesa. Mientras Eugene recordaba la historia, el rey Luis XVI levantó sus anteojos y miró alrededor. Ah, el niño prodigio. ¿Dónde está? No es muy conocido que Luis XVI fuera terriblemente miope, pero sí es famoso que su pasatiempo era reparar cerraduras y relojes. En el escritorio se podía ver la cerradura que había estado manipulando hace un momento. Aunque parezca gracioso, no era un pasatiempo cualquiera. Incluso en la actualidad, un reloj caro puede superar fácilmente los 10 millones de wones. Ni qué decir de los relojes del siglo XVIII. Mirando de reojo el costoso reloj de bolsillo, Eugene saludó respetuosamente. Saludos, Su Majestad más noble y poderosa, Rey de Francia y de Navarra por la gracia de Dios. Soy Eugene de Beauharnais. Aunque bastante largo,
Era un título muy simple comparado con los de otros reyes y emperadores de la época. Este era el título formal de Luis XVI. Luis XVI frunció el ceño mientras miraba a Eugene y preguntó, ¿Eugene? ¿Es un nombre inglés? Eugene se sorprendió ligeramente, pero esto no significaba que Luis XVI estuviera enojado. Era debido a su terrible miopía. Los anteojos del siglo XVIII no eran tan precisos como los del siglo XXI. De hecho, que el rey mostrara interés en un niño que podría haber ignorado era significativo. En términos modernos, Eugene era el hijo de un coronel de una unidad militar, mientras que Luis XVI estaba por encima incluso de un presidente. Había innumerables niños nobles sin derecho a heredar títulos, incluso siendo nietos de marqueses. Sin embargo, le estaba prestando atención. Mirando aquellos ojos que parecían bondadosos, Eugene sonrió suavemente. Así es. Es en conmemoración de cuando mi padre, el coronel Alexandre, participó en la Guerra de Independencia Americana. ¿La Guerra de Independencia Americana? Ah, sí. Enviamos tropas allí, ¿eh? Bueno, sí. Dicen que cuando mi padre logró la victoria, los americanos le dieron este apodo, Eugene, algo desconcertado por Luis XVI que hablaba como si fuera un asunto ajeno, continuó rápidamente. Lo llamaron el Duque Eugene del Nuevo Mundo. Luis XVI se levantó de su asiento mientras se acariciaba su prominente mentón. Era sorprendentemente corpulento. Según los registros, Luis XVI medía más de 190 centímetros, pero debido a sus hombros ligeramente encogidos, no parecía tan alto. Más bien, su corpulenta figura lo hacía parecer incluso más grande. Su complexión robusta contrastaba notablemente con la delgada figura del conde de Artois. El corpulento miope Luis XVI esbozó una sonrisa.